A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Titulares. Vamos a hablar de Walmart en Chile, visibilizando la precariedad laboral. Las posibilidades que Pedro Sánchez sea investido presidente de gobierno en España en la votación del 23 de julio o 2 días después están en el aire. Tema de análisis hoy pasa en Francia, la adecuación y la importancia del impuesto tecnológico que ya está en marcha y es una realidad. Empecemos en Chile. Trabajadores de Walmart continúan con una de las huelgas más grandes de los últimos años. Un aproximado de 17.000 trabajadores en este sindicato, que es el más grande de Walmart, han dejado de trabajar, exigiendo mejores salarios, luego que las negociaciones sobre un nuevo contrato laboral fracasaran en días recientes. Hay que destacar que esta organización laboral es la más grande del país, hablamos del sindicato, y que no solo reúne a quienes trabajan en las cadenas Hiperlíder y Express de Líder, sino también en supermercados Econo, Bodega, A Cuenta y Central de Mayorista. El proceso de huelga mantiene 149 tiendas cerradas en todo el país. El gigante minorista estadounidense Walmart dijo en un comunicado que habían ofrecido una oferta de contrato robusta que abordaba puntos claves, incluidos un aumento en los salarios, aunque no especificó cuánto había ofrecido la compañía para aumentarlos. Estamos diciendo que los trabajadores reclaman un 4% de subida y, sin embargo, Walmart dice que no puede cumplirlo. Así actúan los gobiernos neoliberales. Alianza del Pacífico, hablando de ello, abre la puerta para incluir a Ecuador. La idea es que se convierta en miembro de este grupo a mediados del año 2020. Los presidentes del bloque, formado por Chile, Perú, Colombia y México, acordaron acelerar negociaciones para sumar a Ecuador como 5º miembro y pasar de Estado asociado a miembro total con una adhesión a mediados del año 2020. La Alianza del Pacífico es 8ª economía mundial, representa 40% de las exportaciones y del PIB de la región. Los 4 países, asimismo, tienen una población de 225,3 millones de habitantes, a los cuales se sumarán 16,6 que habitan Ecuador, una vez que esté completado este proceso de integración en el año 2020. La cuestión aquí es que somos muchos, pero el dinero se reparte entre pocos. Por eso les digo, modelo neoliberal a la carta. Si tenemos una mirada integral de preservación del medio ambiente, de crecimiento económico, fortalecimiento institucional, respaldo a la democracia, reducción de brechas, vamos recién a lograr el desarrollo que queremos y aspiramos todos para nuestra población. Por eso yo quisiera hoy destacar, presidente Vizcarra, lo que hace unos minutos estábamos celebrando, y es la invitación real a que el Ecuador se convierta en miembro pleno de esta alianza, porque esta alianza sin el Ecuador siempre nos dejaba una especie de aroma de orfandad. Hoy estamos felices de que estemos dando este paso y esperamos que ese paso sea a través de un mecanismo ágil y expedito. Son gobiernos completamente alineados, recuerden, con Estados Unidos. Amanda dice, esta semana hay paro en el Ecuador. Así le responden los movimientos sociales a su presidente. ¿Cómo lo llaman? Gobierno miserable y traidor. Paro nacional 16 de julio contra el FMI y el gobierno. Allí las imágenes, miren cómo justamente en el país luchan contra lo que hoy consideran una degradación laboral. Han perdido sus derechos. Contra el FMI, que en épocas de Rafael Correa tuvo que retirarse del país. Contra ese organismo hegemónico se están plantando de lleno, diciendo no al neoliberalismo. Vamos a seguir de cerca entonces. 16 de julio es la fecha pautada. Les dije, son gobiernos completamente alineados con Estados Unidos y su política económica. Fíjense en Argentina, país que preside Mauricio Macri, cómo se repite este mismo patrón de precarización laboral. Vamos a mostrar justamente un video que todo este fin de semana ha generado muchísima información económica. Porque ha salido un empresario justamente a decir, bueno, si hacemos esto, las indemnizaciones no se pagan. Ahí lo tienen. La decisión de despedirlo sin ninguna causa ni ningún motivo.
Esto lo que genera fundamentalmente es un recambio hacia la calidad. O sea, los que trabajan mejor son los que se quedan y lamentablemente los que trabajan poco o tienen bajo rendimiento son sustituidos por otros que tienen mucho mejor rendimiento. Usted lo que dice es que quisiera despedir sin causa ni motivo a empleados en toda la industria. Totalmente, porque en la industria... Totalmente, sin causa ni motivo. El que no rinde no está trabajando. Y usted dirá, bueno, eso está bien, tienen un mecanismo productivo en la empresa. Ajá, y si está embarazada y no rinde como le exige el modelo neoliberal, va para afuera. Y sí, sus condiciones pautadas justamente, sus condiciones laborales, no tienen los mismos puntos que tiene una persona que recién entra con un contrato laboral, porque recuerden que también eso pasa hoy en Argentina, lo mismo. Entonces, ¿quién chequea esa productividad? ¿Quién decide el que queda y el que se va? Es a dedo. Ahí la cuestión. Sigo. Ayer pasó algo que también desde Venezuela ha generado información. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas adoptó una resolución que presentó Venezuela en favor del fortalecimiento de la cooperación internacional en lo que es derechos humanos. ¿Por qué? Porque buscan, necesitan hacer frente a las consecuencias negativas de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra todo el pueblo de Venezuela. Este domingo el canciller Jorge Arreaza celebró el amplio respaldo que obtuvo esta resolución presentada por Venezuela y allí entonces, desde la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, se muestra un pulso distinto a lo que quiere hacer Trump en el mundo, Trump y sus sanciones. Fíjense cómo Hispan TV también va reflejando esta información cuando indica el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha rechazado en una resolución las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. Fíjense además, un medio de comunicación de Venezuela citando palabras del diplomático estadounidense Thomas Shannon, las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela causan un enorme daño al pueblo. Ahí lo tienen, están viendo, dice él, estamos viendo la destrucción de Venezuela como país y como sociedad. Lo tienen pautado, aquí agregamos información para contarles más de este fenómeno que es una herramienta política y que busca aplastar un gobierno electo en urnas por el pueblo de Venezuela. El bloqueo económico estadounidense ha impedido a Venezuela comprar medicamentos sensibles para la población y también ha ocasionado la retención de fondos que el Estado destina a sus proveedores. Una orden de compra del Fonden por 1.171 millones de euros para importar albumina humana, inmunoglobulina, fue bloqueada. Por esta acción arbitraria, se afectó a 5.859 personas que padecen hemofilia y síndrome Guillain-Barré. También fueron bloqueados 781.219 euros para la compra de reactivos de sangre, afectando a 2.586.106 pacientes y 123.000 más que necesitan transfusión. En febrero de 2019, Venezuela realizó desembolsos para adquirir vacunas contra la meningitis, rotavirus e influenza. Los pagos intentaban llegar a la Organización Panamericana de la Salud, pero fueron devueltos por el Novo Banco con sede en Portugal. El bloqueo afectó la disponibilidad de vacunas para 2.600.000 niños y niñas venezolanas. Por otra parte, mientras que Colombia intentó forzar una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, el gobierno de ese país, en mayo del año 2018, bloqueó la entrada a Venezuela de 15 contenedores con 25.210 cajas de alimento destinados a los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP. A la vuelta de la pausa vamos a cambiar y vamos a dejar las noticias de Latinoamérica para conocer qué está ocurriendo del otro lado del mundo. Se da una situación difícil en lo político para España. Por lo tanto, estos agentes económicos ya también van a hacer oír su voz, seguramente. Le cuento más sobre la investidura de Sánchez en España, que hasta ahora no arroja luces positivas.
Veamos cómo en España Pedro Sánchez acusa a la izquierda de romper las negociaciones que intentaban formar gobierno. Estamos a una semana de esa votación de investidura para reconducirlo al poder. La organización política Unidos Podemos condiciona su apoyo a Sánchez pidiéndole que conforme un gobierno de coalición y que en ese gabinete justamente dé entrada a los dirigentes de Unidos Podemos. Sánchez se opone de manera férrea a esto. La semana pasada había flexibilizado su posición, ofreció algunos ministerios a personas con perfil técnico, propuestas por la formación de la izquierda, pero hasta ahora, en verdad, no hay a ciencia cierta una confirmación que esto va a ser así. Entonces, la última propuesta fue rechazada por Pablo Iglesias. En todo caso, con o sin la organización política Unidos Podemos, la votación del 23 de julio está ya encaminada hacia el fracaso. Sánchez no tiene mayoría absoluta de 176 votos de 350 en la Cámara Baja. Por lo tanto, el futuro político agita los dramas de incertidumbre económica en España. España, que sigue un modelo de la Unión Europea a la hora de tomar sus decisiones, pero que no tiene resultados económicos beneficiosos. Ni siquiera estamos hablando de cómo reparte el dinero, sino que no están entrando a las arcas el monto que debería entrar. Por lo tanto, en ese fenómeno de decadencia económica, cada decisión política que se toma causa justamente una influencia. Y aquí las denuncias, esto es red social Twitter, el Partido Popular dice: Sánchez quiere una investidura a la carta. Será el único responsable de lo que pase la próxima semana. En declaraciones, Teo García Egea. Los periodistas son los únicos responsables de lo que pase la próxima semana. Y lo que estamos viendo es que el presidente del gobierno lo que quiere es una investidura a la carta. Quiere una investidura a la carta para tener un gobierno en solitario y con apoyos por activa o por pasiva con el resto de grupos parlamentarios. Y eso el señor Pedro Sánchez ha de buscarlo donde encontró la moción de censura. Así de claro. Me voy a otra información que tiene que ver con el Banco de Inglaterra, el Banco Oficial de Reino Unido, que eligió al matemático Alan Turing como nueva cara de sus billetes de 50 libras. Fíjense, Turing es mundialmente famoso, entre otras cosas por ser el hombre que descifró los códigos de enigma de la Segunda Guerra Mundial. Fue electo por ser un pionero que ha tenido un enorme impacto en cómo vivimos hoy. Esto explica el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. Hay que destacar que el matemático después fue electo en un proceso de selección de personalidades del banco, donde estaba incluida la búsqueda de asesoramiento, expertos científicos. Hubo un comunicado que emitió el organismo. Las autoridades expresaron que recibieron 227.299 nominaciones antes de decidir una lista corta de 12 candidatos. Después se asignaron al gobernador, que es el responsable de la elección final. Así las cosas, entonces, también de esto se habla hoy en Reino Unido. No todo es Brexit. Como padre de la ciencia de la computación y la inteligencia artificial, A la vuelta vamos a ver qué pasa en Francia con la decisión de implementar unos impuestos tecnológicos. Van a ver por qué la cuestión económica también aparece en este punto. Ya les cuento. Estoy sometiendo a votación todo el proyecto de ley basado en el texto redactado por la Comisión Combinada de Miembros de la Asamblea Nacional y el Senado. La pregunta: ¿quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Quién se abstiene? Se lleva adelante la moción, se aprueba definitivamente y voy a suspender esta sesión.
De esta manera, el Senado francés aprobaba el jueves pasado una acción que podría abrir ahora un nuevo frente de disputa comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien este bloque común no pudo acordar un gravamen válido en todo el bloque ante la oposición plantada por Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia, Francia siguió adelante con el impuesto y ahí la acción, ya lo han visto, moción aprobada. La cuestión es que hay otros países que también anunciaron planes para sus propios impuestos digitales, caso Austria, España, Italia y Reino Unido. En este último país, empresas tecnológicas tendrán que pagar un impuesto del 2% sobre sus ingresos. Hablamos entonces de que esto se va a pagar desde el 2020. Se aplicará a las compañías con entradas globales de más de 637 millones de dólares, con lo cual esperan recaudar unos 500 millones de dólares al año. Dicen que se necesita un impuesto porque las grandes empresas multinacionales de Internet, caso Facebook y Amazon, hoy pueden tener ganancias en países con impuestos bajos, sin importar dónde se originen los ingresos. La pregunta es, ¿cuál es la trampa de las tecnológicas? A lo largo de los últimos años, los gigantes tecnológicos que operan a escala global han sido acusados en reiteradas ocasiones de encontrar maneras para no pagar al fisco. ¿Qué hacen? Pagan la mayoría de sus impuestos en los países de la Unión Europea donde tienen sus centros de operaciones, en lugar de donde hacen sus ventas. ¿Dónde está la trampa? En ubicar sus oficinas en países como Irlanda o Luxemburgo, donde gozan de tasas impositivas muy bajas. Eso significa que estas firmas terminan pagando muy pocos impuestos en países como Francia o Reino Unido, a pesar de que tienen muchos consumidores allí. Aquí solo un ejemplo. Amazon, que en 2017 sus ventas alcanzaron los 2.510 millones de dólares, terminó pagando en Reino Unido una factura fiscal por 2,14 millones de dólares, es decir, menos del 1% del volumen de sus ventas. El impuesto francés de 3% consiste en gravar el total de las ventas en lugar de las ganancias. Carga fiscal que será aplicada a compañías con ingresos de más de 845 millones de dólares, de los cuales 28 millones son generados o sean generados en Francia. El nuevo impuesto aplicaría de manera retrospectiva a inicios del 2019, o sea, ya en breve, y se espera que genere unos 450 millones de dólares este año. ¿Qué dijo Estados Unidos? Vamos a eso. La medida no ha sido bien recibida en Estados Unidos porque la mayoría de los gigantes tecnológicos son de capital estadounidense. Por lo tanto, Donald Trump ordenó de manera inmediata investigar la medida para ver si es discriminatoria o inaceptable, para ver si agobia o no, para ver si restringe el comercio de Estados Unidos. Y lo ha hecho saber a través de un comunicado Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos. Fíjense cómo, cuando hay motor industrial en el medio, Trump cierra el Twitter, cierra la boca venenosa a través de esa herramienta, a través de una red social y aparece un comunicado. La investigación estadounidense allanaría el camino para aranceles punitivos como los que Trump ha puesto en marcha en varias ocasiones desde que llegó a la Casa Blanca. El departamento de Lighthizer sostendrá audiencia varias semanas antes de emitir un informe final y hacer recomendaciones. El lobby de la industria, por ejemplo, tecnológica en Estados Unidos es enorme y hay que decir que respalda la investigación y advierte que está en contra de los aranceles. ¿Qué dicen las voces políticas, legisladores en este caso? Chuck Grassley, senador republicano, y su homólogo demócrata, Ron Wyden, ambos hacen parte del Comité de Finanzas del Senado, recibieron con beneplácito esta investigación que ordena la Casa Blanca. Dijeron, el impuesto a servicios digitales que Francia y otros países europeos persiguen es claramente proteccionista, va dirigido injustamente contra empresas estadounidenses de una manera que afectará empleos y trabajadores estadounidenses. A esto sí, los legisladores, no importa de qué bando, se unen, firman un comunicado conjunto, unen sus intereses y hacen conocer su postura. Insiste Francia, así que este es un pulso que está en pleno movimiento. Y quiero ser muy claro, Francia es una nación soberana.
tomamos nuestras decisiones relacionadas con el tema tributario como nación nacional y soberana, y continuaremos tomando nuestras decisiones relacionadas con los asuntos tributarios como nación nacional y soberana. Llamo a la administración de Estados Unidos y a mi homólogo Steven Mnuchin para acelerar el trabajo que estamos realizando actualmente dentro del Grupo 7 o del G7 y dentro de la OCDE para encontrar una solución internacional sobre impuestos digitales. Todos deben reconocer, y creo que todos reconocen, que tenemos una dificultad con la tributación de las actividades digitales. Todos reconocen que existe la necesidad de una tributación justa y eficiente de las actividades digitales. Actualmente estamos realizando un trabajo muy eficiente y productivo dentro del G7 y dentro de la OCDE. Espero que podamos para encontrar una solución muy concreta y efectiva a nivel de los ministros de Finanzas dentro del G7 y al nivel de la OCDE para que podamos tener una tributación internacional del digital actividades. Fíjense ahora, ya para cerrar, indicadores petroleros. Vamos a ver cómo está el Brent, cotizando a $63.59. WTI 56,91. Y la cesta petrolera venezolana, que tiene cotización semanal, la semana de 8 al 12 de julio, se dio a conocer el viernes. La cotización arroja en yuanes 418,37. Información publicada por el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Hablamos de un organismo estatal venezolano que está justamente al tanto de esta área. Hasta aquí el programa de hoy. Los encuentro mañana en nuestra pantalla como siempre.